Estamos en Teuchitlán, en el estado de Jalisco, con Francisco Santana. Francisco, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Cayeron los de la banda conocida como los del sombrero. Y esta vez no hubo piedad. No se realizaron negociaciones, no se dieron avisos. Solo hubo enfrentamiento, plomo y justicia. Porque la acción que Omar García Harfuch y la Secretaría de la Defensa Nacional acaban de llevar a cabo en el centro del territorio de narcotráfico es sencillamente espectacular. Entraron como una tempestad a una fortaleza narco, destruyeron todo a su paso y dejaron 83 sicarios abatidos. Sí, escuchaste bien. 83. Una operación letal contra el cártel que se consideraba invulnerable. Y todo se ejecutó al estilo característico de Harfuch. Desde hacía meses, la inteligencia militar estaba monitoreando una propiedad enorme en la zona serrana entre Jalisco y Zacatecas. Una supuesta granja que en realidad era un auténtico cuartel de guerra. Tenía torres de vigilancia, armamento de alto calibre, fosas clandestinas, túneles de escape, y cultivos de amapola y metanfetamina por todas partes. Era un bastión clave de los del sombrero, una célula criminal vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación que se había convertido en una amenaza nacional muy seria. Las denuncias eran constantes: torturas, desapariciones, cuerpos quemados, y rutas de tráfico protegidas por oficiales corruptos. Y nadie hacía nada, hasta que apareció Harfuch. Porque si algo ha quedado demostrado en los últimos meses es que donde él interviene, el narcotráfico tiembla. Y esta vez no fue la excepción. Acompañado por un grupo de élite de la Secretaría de la Defensa Nacional, drones con visión nocturna, artillería pesada y helicópteros Black Hawk, Harfuch dirigió una ofensiva que será recordada como la cacería más severa de los últimos años. Sin previo aviso, en plena madrugada, el convoy militar se adentró por los caminos de tierra del rancho. Los vigilantes del cártel no supieron que los atacó. El primer helicóptero abrió fuego contra una de las torres de control, reduciéndola a escombros. Las alarmas del cártel no alcanzaron a sonar. Los sicarios apenas lograron tomar sus armas antes de ser neutralizados uno por uno. Fue una acción impecable. El enfrentamiento duró poco más de una hora. Una hora que fue suficiente para desmantelar a uno de los grupos criminales más violentos del país. Testigos aseguran que se escuchaban gritos, explosiones, ráfagas de ametralladoras. El suelo temblaba. Los muros de la supuesta granja se desplomaron uno tras otro. Los narcotraficantes intentaron escapar por los túneles, pero ya era tarde. Harfuch ya los tenía mapeados. Las salidas estaban bloqueadas. La trampa estaba cerrada. La cacería había comenzado. Y entonces sucedió algo increíble. Los sicarios empezaron a rendirse. Uno a uno. Salían con las manos levantadas, algunos con miedo, otros arrastrándose, gritando que solo eran cocineros o campesinos obligados, lo cual era mentira. Muchos de ellos estaban fuertemente armados con fusiles automáticos, granadas, chalecos antibalas y radios cifrados. La DEA ya los tenía identificados. Eran sicarios experimentados, asesinos entrenados, secuestradores cobardes que durante años sembraron el pánico y que esta vez probaron su propia medicina. Porque Harfuch no perdona. Harfuch no olvida. Harfuch actúa con firmeza. En total, 83 sicarios fueron abatidos en la operación. Otros 25 fueron capturados con vida. Y lo más crucial, entre los detenidos se encuentra el hermano del líder de los del sombrero, un individuo conocido por el alias del Taz, quien gestionaba la parte financiera del grupo y coordinaba los envíos de droga hacia la frontera. Su captura desató el caos en el cártel. Las comunicaciones interceptadas por inteligencia muestran el desmoronamiento interno del grupo. Gritos, amenazas, traiciones. Nos vendieron, nos dejaron solos. El patrón está furioso, se escuchan las grabaciones. Porque lo que Harfuch ejecutó no fue solo un operativo. Fue una bomba atómica que destruyó las bases de toda una organización criminal. Y eso no es todo. Lo que se descubrió dentro de la narcogranja es aterrador. Un infierno en la tierra. Celdas subterráneas donde mantenían a las víctimas de secuestro, cuartos de tortura con paredes cubiertas de sangre, laboratorios con sustancias químicas ilegales, cuadernos con nombres y cifras que vinculan a los del sombrero con funcionarios públicos de la policía e incluso un exgobernador de Zacatecas. Sí, como lo oyes. Narcopolítica, corrupción profunda. Y todo está documentado. Las evidencias ya están en manos de la Fiscalía General de la República y de la DEA.
Se avecina un escándalo sin precedentes. Muchos caerán, y eso es seguro. Las imágenes filtradas por los militares muestran el alto nivel de preparación de la narcogranja. Salas de juntas con mapas, antenas de comunicación satelital, bodegas llenas de armas, drogas y dinero en efectivo. Y lo más delicado, decenas de identificaciones falsas, uniformes militares clonados, insignias de la Guardia Nacional, pasaportes, visas de Estados Unidos. Los narcotraficantes estaban listos para cualquier escenario. Sin embargo, no estaban listos para Arfuch. Porque cuando él interviene, el narcotráfico se viene abajo. Las redes sociales están revolucionadas. Arfuch lo hizo de nuevo, dicen los comentarios. Queremos un presidente como ese, claman los usuarios. Así se combate al crimen, corean miles. Esto no fue un operativo. Fue una demostración de poder, una advertencia, una declaración de guerra. Y Arfuch la ha afirmado con firmeza. Mientras otros funcionarios se ocultan, callan o negocian, él se enfrenta directamente al peligro, con determinación, con el pecho erguido, con la mira puesta en su objetivo, destruir el narcotráfico. Y la respuesta del enemigo fue inmediata. Horas después del operativo, empezaron a circular videos en los que supuestos miembros de los del sombrero prometen venganza, amenazan con masacres, con bloquear carreteras, con atacar a civiles. Una muestra de pura cobardía. Porque cuando tuvieron que enfrentarse a militares, a verdaderos soldados, fueron aniquilados. Y ahora, como animales acorralados, solo les queda el miedo. Porque ya no controlan el territorio. Porque Arfuch y la Secretaría de la Defensa Nacional les demostraron que no hay rancho, bodega o montaña donde puedan esconderse. Y presten atención, porque esto es solo el comienzo. Lo que viene es aún más grande. Las fuerzas especiales ya tienen localizadas otras 7 propiedades de ese mismo cártel en la región. Saben quiénes las custodian, qué rutas usan y quiénes las financian. La DEA ya puso la lupa sobre políticos locales que serán llamados a declarar. Y Arfuch ya está listo porque no se va a detener. Porque no sabe lo que es rendirse. Porque cada operativo que realiza es una batalla ganada en esta guerra que muchos daban por perdida. Esto ya no es un suceso aislado. Es una ofensiva a nivel nacional. Es el principio del fin para muchos líderes de narcotráfico. Y la señal es clara. Quien se cruce en el camino de Arfuch termina derrotado. Porque lo que sucedió después del asalto a la narcogranja fue aún más impactante, más explosivo y más peligroso que el enfrentamiento mismo. Arfuch no solo abatió a 83 sicarios en una sola noche, ni solo destruyó el centro operativo de los del sombrero, sino que también capturó su mayor activo. El cerebro financiero del cártel, el mismísimo hermano del jefe, un individuo conocido como el TAS, cuya detención podría significar el desmantelamiento total de esta organización criminal. Lo que traía consigo en sus maletines, en sus dispositivos y en su memoria, es información explosiva. Y no estamos hablando de un narcotraficante de bajo nivel. El TAS era el hombre que movía las grandes sumas de dinero, que lavaba capitales en constructoras, en gasolineras, en campañas políticas, el que coordinaba sobornos a jueces, alcaldes, policías y hasta militares. Cuando Arfuch lo capturó desarmado, temblando, oculto como un roedor en una zanja detrás de la narcogranja, sabía perfectamente la importancia de lo que tenía en sus manos. No era un sicario más, no era un simple peón. Era la conexión entre la corrupción de narcotráfico y el poder político. Apenas fue trasladado a cuartel militar. Comenzaron los interrogatorios y ahí se reveló todo. Nombres, apodos, transferencias de dinero, videos, audios, códigos bancarios. El TAS empezó a hablar como si su vida dependiera de ello, porque lo sabía. Si no hablaba, lo silenciarían desde afuera. Pero ya era tarde. Arfuch ya tenía la famosa lista negra. Una libreta con protección especial, sellada con imanes, oculta en un doble fondo de una camioneta blindada. Al abrirla, los agentes quedaron asombrados. Una red de corrupción con nombres de más de 60 políticos de todos los niveles, diputados en activo, un senador, 3 alcaldes y el nombre más importante, un exgobernador de Zacatecas, supuestamente vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación y patrocinador de campaña de más de un funcionario federal. ¿Qué hacía ese nombre allí? ¿Por qué aparecía junto a cantidades, fechas, rutas de transporte y hasta números de cuenta en paraísos fiscales? La respuesta es que esto no era solo un cártel. Era una maquinaria político-criminal. Y Arfuch, sin dudarlo,
Ordenó llevar todas las pruebas a una bóveda de máxima seguridad. Nadie, absolutamente nadie, tiene acceso, salvo su círculo más íntimo. Porque esto es una bomba que tiene el potencial de cambiarlo todo. Y como era de esperarse, el narcotráfico entró en pánico. Esa misma noche comenzaron a circular comunicados supuestamente firmados por miembros de los del sombrero. Videos grabados con teléfonos en lugares remotos con sicarios encapuchados y fuertemente armados. El mensaje, clarísimo, esto no se quedará así. Amenazaban con tomar represalias, con asesinar a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con atacar zonas urbanas, con bloquear ciudades. Una declaración de guerra total. Pero Harfuch no se altera. Al contrario, lo esperó, lo provocó y ya les tiene la trampa lista. Los servicios de inteligencia detectaron movimientos inusuales entre Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí. Caravanas de camionetas blindadas, comunicaciones interceptadas entre líderes intermedios del cártel, órdenes de recuperar lo perdido a toda costa. Lo que no sabían es que cada uno de sus movimientos ya estaba siendo vigilado por satélite, por drones y por escuchas telefónicas. Los están cazando desde dentro. Y la población está consternada porque las filtraciones del operativo se difundieron como un maremoto. Los videos del cuerpo de uno de los líderes sicarios junto a un lanzacohetes, los clips de los laboratorios destruidos, las imágenes del dinero apilado como en una película. Pero nada fue tan impactante como la imagen que recorre el país, la del hermano del líder narco, esposado, con la cabeza baja, flanqueado por 2 soldados, mientras Harfuch lo observa sin decir una palabra. Una imagen que ya es un símbolo, que ya se está imprimiendo en camisetas, que ya decora carteles con frases como Justicia Real o Harfuch Presidente. Porque eso es lo que él representa hoy. Una revolución contra el narcoestado, una resistencia armada desde el corazón del gobierno. Una figura que derrota, humilla y expone a quienes durante décadas vivieron del miedo de otros, de la sangre de inocentes, de la impunidad del poder. Y lo más impactante es que esto no fue casualidad. Fue una emboscada montada durante meses. Harfuch tenía agentes infiltrados entre los cocineros de la narcogranja, agentes encubiertos que entregaron mapas, horarios y puntos débiles. Todo fue cuidadosamente calculado. Los helicópteros entraron con coordenadas exactas. El ataque fue coordinado al segundo. La captura del hermano del jefe fue ejecutada con frialdad absoluta. Esto no fue un simple enfrentamiento, fue una operación militar de alto nivel. Y presten atención, porque lo que viene a continuación sacudirá los cimientos del poder. Con la lista de nombres, Harfuch ya solicitó colaboración internacional. Estados Unidos, por medio de la DEA, ya está preparando órdenes de arresto para empresarios que lavaron dinero para los del sombrero en Texas y California. Se habla de extradiciones inminentes, de vínculos con bandas de trata de personas en la frontera, de conexiones con políticos de Centroamérica. Sí, esto ya no es solo un cártel. Es una red que abarca todo el continente. Y Harfuch, junto a la DEA y la Secretaría de la Defensa Nacional, la está haciendo pedazos. Mientras tanto, los aliados políticos de estos narcotraficantes ya están nerviosos. Algunos han cerrado sus redes sociales, otros han emitido comunicados hablando de derechos humanos y excesos en el uso de la fuerza. Pero la gente no es ingenua. Ya saben quiénes son. Ya los vieron en las listas, ya los escucharon nombrados por los detenidos. Ya se preparan para el colapso, porque si hay algo más temido que una bala, es un expediente judicial. Y Harfuch tiene todos los archivos. Y esto aún no termina, porque Harfuch ya está preparando la tercera fase de esta operación. Según fuentes militares, apunta directamente al escondite del líder máximo de los del sombrero. Ya saben dónde se encuentra, ya saben qué protección tiene y ya se prepara el golpe final. Se viene la caída del capo, se viene la acción decisiva, se viene la venganza del Estado. Y cuando caiga ese hombre, cuando lo arrastren esposado, cuando lo muestren ante el país entero, será el principio del fin para todos los cárteles. Porque verán que ya no hay impunidad, que ya no hay lugar seguro, que hay un hombre que los persigue hasta el último rincón del peligro. Y ese hombre se llama Omar García Harfuch. Y llegó el día. La cacería terminó. El monstruo cayó. El nombre que durante años generó miedo en el norte del país. El hombre que ordenaba decapitaciones, quemar vivos y colgar cuerpos de puentes, fue localizado, acorralado y eliminado sin piedad. Porque Harfuch no vino a capturar, vino a ejecutar justicia. Y lo logró.
El líder absoluto de los del sombrero fue abatido en un operativo estratégico que paralizó al crimen organizado y dejó claro que ya no hay lugar en México donde los cárteles puedan esconderse. Su nombre era Jesús N., alias El Sombrero, y su poder había crecido como una sombra sobre Jalisco, Zacatecas, San Luis y Coahuila. Había corrompido municipios enteros, financiado campañas políticas, levantado fortificaciones narco con tecnología militar y había desafiado públicamente al Estado en mensajes, en videos, en redes. Había asegurado que nadie lo tocaría. Pero se equivocó, porque Harfuch no lo desafía, lo aniquila. Tras la captura de su hermano, el TAS, y el decomiso de la lista negra, todo el cártel entró en pánico. Las comunicaciones encriptadas revelaban la desesperación. Traslados de emergencia, cambios de ubicación, desconfianza, traiciones internas. Fue entonces cuando la inteligencia militar ubicó un rancho abandonado en la sierra de Monte Escobedo, Zacatecas. Una zona remota, rodeada de barrancos y cuevas, donde el sombrero se refugiaba con un pequeño grupo armado personal, convencido de que podría resistir cualquier ataque. Grave error, porque Harfuch ya tenía el cerco listo. Durante 48 horas, drones espías y francotiradores lo vigilaron desde el aire y las alturas. Cada acceso, cada salida, cada movimiento fue monitoreado con precisión. La madrugada del 28 de marzo, a las 3:13 de la mañana, comenzó el asalto. 3 helicópteros Black Hawk descendieron como sombras sobre el rancho. Al mismo tiempo, comandos de la Secretaría de la Defensa Nacional avanzaban por tierra. Silencio total. No hubo aviso. No hubo negociación. Solo una orden: neutralizar al objetivo. Y así fue. El primer enfrentamiento duró apenas 7 minutos. Los escoltas personales del capo cayeron rápidamente. Los que intentaron huir fueron interceptados en los caminos. Los que se atrincheraron fueron eliminados con cargas explosivas. Fue una limpieza táctica rápida y fulminante. Dentro del rancho, Harfuch personalmente dirigió la entrada al cuarto de seguridad. Y allí lo encontró, temblando, solo, con un arma en la mano que ni siquiera alcanzó a levantar. «Tú eres el sombrero, ¿verdad?», preguntó Harfuch. Y sin esperar respuesta, el líder del cártel recibió un disparo certero. Limpio definitivo. Cayó al suelo. Silencio. Operación concluida. Se acabó la ley del sombrero. Las imágenes del cuerpo ya han circulado por todo el país. Cientos de miles de personas han compartido la foto donde Harfuch aparece con su escuadra táctica apuntando al cuerpo del capo, con la bandera mexicana ondeando bajo el primer rayo de sol. Esa imagen ya es un símbolo de victoria. Una prueba de que el narcotráfico sí puede ser derrotado. Y lo que vino después fue aún más impactante. El rancho del capo era un búnker de guerra. Tenía cuartos de tortura, celdas para secuestrados, túneles que conectaban con cuevas llenas de armas y una bóveda secreta con más de 80 millones de pesos en efectivo. Sí, como lo oyes. Dinero ilegal. Listo para seguir comprando conciencias. Pero ya no. Porque todo fue incautado, destruido o decomisado. El cártel de los del sombrero ha sido oficialmente desmantelado. Y mientras los remanentes tratan de reestructurarse, Harfuch ya emitió órdenes de captura para los últimos 5 operadores financieros que se movían entre San Luis y Aguascalientes. Ya están identificados. Ya no hay escapatoria. Esta estructura criminal está terminada. Eliminada. ¿Y ahora qué sigue? La justicia. Porque con los documentos encontrados en el rancho, la Fiscalía General de la República ya prepara acusaciones formales contra 3 exgobernadores, 4 diputados federales y un senador en funciones. Sí, lo que se viene es el juicio del siglo. Porque los políticos que se burlaron de la gente, que financiaron sus campañas con dinero de la sangre, que se sentaban a cenar con narcotraficantes, ahora enfrentan la verdad. Y Harfuch va por ellos. Las reacciones han sido inmediatas. La DEA felicitó públicamente la operación. El gobierno de Estados Unidos se declaró impresionado por la coordinación militar. Incluso agencias de inteligencia de Colombia y Brasil enviaron mensajes de apoyo. Porque esto fue una operación de alcance internacional. Fue el mensaje que América Latina necesitaba. Fue la señal de que México está despertando. Y los ciudadanos lo saben. Miles salieron a las calles en Zacatecas con pancartas que decían gracias, Harfuch. Justicia real. Esto es patria. Las redes sociales explotaron. Ya se habla de la Operación Sombrero como un modelo a seguir internacionalmente.
Ya hay quienes piden a Harfuch como presidente. Y con razón. Porque él no huyó, no pactó, no se vendió. Se enfrentó al peligro y lo destruyó. Los cárteles lo saben. Le temen, lo odian. Porque en un mundo lleno de traidores, Harfuch eligió luchar. En un país afectado por la impunidad, eligió la justicia. En un sistema que parecía entregado al narcotráfico, él decidió alzar la voz, exponer los hechos y encender la mecha. Harfuch ya no es solo un oficial. Es una leyenda viva. Y si el narcotráfico pensaba que podía seguir dominando con miedo, hoy saben que el miedo cambió de bando. Los del sombrero ya no existen. Y el mensaje es claro. El que desafíe, Harfuch lo derrota.